Ok, vale, pues bueno, como os había comentado ahí en el foro, vamos a hacer un poquito de cambio en cómo van a ser las sesiones, porque la idea principal es, pues bueno, entrenar o practicar un poquito de lo más fácil a lo más complicado. Entonces, lo que vamos a ver hoy yo diría que es la técnica más sencilla o la más simple de hacer y por tanto pues por eso he cambiado, ¿no? Y vamos a empezar por la SID preplan y tal, pero yo creo que esto es mejor empezar por aquí. Vale, entonces hoy vamos a hacer SID reactiva, ¿vale? Pero antes de empezar con lo que vamos a hacer, vamos a hablar un poco de a qué nos vamos a enfrentar, ¿no? Y el tema es que si nosotros usamos los SAMs que vienen por defecto en el simulador, pues son súper sencillos, están siempre encendidos, disparan siempre a la misma distancia, a la máxima distancia, y entonces pues no haría falta prácticamente ni entrenar, ¿no? Coges, les disparas, los destruís y se acabó, ¿no? Entonces la gracia que tiene DCS es este tipo de scripts que te modifican o te implementan en las misiones una serie de comportamientos y en este caso es para simular un sistema integrado de defensa antiaérea, ¿no? Y esto aquí es donde está un poco la gracia, ¿no? He escogido el Skynet, creo que hay varios, pero este está bastante bien y sobre todo porque es el que está implementado en el Liberation, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente esto lo que hace es interconecta todos los sistemas, ¿vale? Tiene esta característica de la conectividad, interconecta todos los SAMs junto a los radares de alerta temprana y permite compartir información, ¿no? De tal manera que los radares de alerta temprana están encendidos y por norma general los SAMs estarán apagados. Y entonces va dirigiendo, tiene esa picture de los aviones hostiles que hay en la zona que detecta y va haciendo el seguimiento de esos blancos y conforme se van acercando a los SAMs los va encendiendo, ¿vale? Para que solo se enciendan aquellos que sean factibles para derribar ese contacto enemigo, ¿no? Y entonces ese es el concepto este de la sincronización, ¿no? Porque comparten esa información. Vale, y por último el tema de la redundancia tiene más que ver con la edición, que es básicamente que una zona importante, una zona estratégica, no va a estar cubierta solo por un SAM, sino que van a haber varios SAMs en los cuales pues se solapen sus zonas de alcance, de tal manera que tú no puedas, o el enemigo no pueda destruir uno solo y ya quede esa zona al alcance, ¿no? Entonces, hay esa redundancia en los sistemas de SAM para cubrir puntos de interés, ¿no? Y bueno, este es un tema de edición, pero ya hemos visto que el Liberation funciona un poquito así, ¿no? Esos puntos estratégicos que son bases y puntos de control, normalmente están cubiertos con varios SAMs y hay que hacer un trabajo ahí sí bastante importante, ¿no? Para liberar esos puntos. Bueno, pues todo eso junto es lo que hace que, que sea interesante hacer estas misiones SID, ¿no? Ya digo, gracias a este tipo de scripts. Más o menos las técnicas que pueden hacer, bueno, el tema este de la emboscada es un poquito derivado de esa sincronización. Si la edición es buena y permite hacer un par de SAMs o una serie de SAMs que, que puedan cubrir una zona de tal manera que cuando se activen el enemigo quede expuesto a varios de ellos, pues le coartas un poco la posibilidad de salir, ¿no? O le dificultas mucho la posibilidad de evasión, ¿no? Y eso es un poco pues lo que intenta hacer este IADS si digamos si la edición es buena, ¿no? Otro punto interesante que nos lo encontraremos y tendremos que batallar con él es el tema de la defensa contra misiles antirradiación, ¿no? Normalmente si un sistema detecta que hay un misil que va hacia ellos, y entonces lo que hace es apagar el radar. Apaga el radar y entonces nuestro misil pierde el guiado, ¿vale? Se ha comentado en el foro el tema este de que bueno, tenían apoyo de GPS y tal, pero el que tenemos nosotros no lleva ese apoyo de GPS, ¿vale? Entonces necesita una guía activa. Activa en el sentido de que el radar tiene que estar emitiendo para hacer un guiado, ¿vale? El misil en sí es pasivo, ¿no? Porque solo recibe, pero necesita que el radar esté emitiendo para que se guíe correctamente al blanco, ¿vale? Y en combinación con esto, digamos que como complemento a esta defensa contra misiles antirradiación, están lo que son los puntos de defensa, ¿no?
estos puntos de defensa son sistemas, bueno, básicamente solo el SA-15. Es un sistema SAM que tiene la capacidad de interceptar misiles HARM y por tanto se ponen en apoyo de otros SAMs, ¿no? De tal manera que si detecta ese HARM en acercamiento, el radar no se desactiva, sino lo que hace es intentar que el SA-15 derribe, intercepte ese HARM, ¿no? Entonces, digamos que el sistema SAM principal puede seguir guiando sus misiles hacia los blancos de interés, ¿no? Porque tiene ese apoyo del SA-15, ¿no? Digamos que es la contrapartida a la anterior, ¿no? Para no tener que apagar el radar, pues tienes estos puntos de defensa. Digamos que si tienes un sistema contra HARPs, no tienes el otro, ¿no? Digamos son un poco excluyentes uno del otro, ¿no? Ok, bueno, pues ya hemos visto a lo que nos vamos a enfrentar, ¿vale? Esto en combinación pues con el estudio de los SAMs y demás, pues es lo que sería nuestro target, nuestro objetivo, ¿vale? Y concretamente, pues bueno, ya sabemos todo lo que es el SID, pero digamos que la definición de diccionario es básicamente esta. El SID son estas acciones destinadas a neutralizar, destruir y degradar temporalmente los sistemas de defensa aérea. Bueno, y junto a esto podríamos decir sistemas de mando y control, radares de alerta temprana y demás, ¿vale? De tal manera que permite operar a los aviones aliados en ese espacio aéreo sin la interferencia de dichos sistemas, ¿vale? El tema del neutralizar, destruir y degradar, esto es lo que vendría a ser la S, ¿no? De supresión, ¿no? Se basa en eso, ¿no? En neutralizar, destruir o degradar. Y ya lo veremos cuando hagamos las DED. Más que la D de destrucción, la importancia, o sea, el punto importante que diferencia una SID de una DED, más que eso, es el tema del temporalmente, ¿no? Veremos que en el SID es algo temporal para hacer una incursión. Y en cambio en el DED lo que buscamos es una destrucción ya definitiva, ¿vale? Pero bueno, eso ya lo veremos. Ok, pues ¿cómo conseguimos esto? Pues el armamento principal va a ser en los misiles antirradiación. Nosotros tenemos el HARP. Con sistemas de guerra electrónica, esos jammer que pueden neutralizar o degradar esos sistemas tanto de alerta como los SAMs. Con la propia presencia de un componente SID, que sería la disuasión. Y luego con armamento convencional, ¿vale? Muchas veces se asume que el armamento convencional pertenece solo a las DED porque es solo de esas misiones, pero tenemos que recordar que las primeras misiones SID se hacían con armamento convencional. Los primeros Weissel y tal, los F-100 y los F-105 y demás, pues de hecho bombardeaban, ¿no? Los SAMs. Vale, entonces eso compondría todo lo que es la tarea SID. ¿Ok? Y hoy concretamente pues vamos a ver la reactiva. Que la reactiva es una misión que vamos a ir en apoyo o en soporte, lo que viene siendo una escolta de otros vuelos, pues normalmente metidos en un paquete o algo así. Y la tarea es neutralizar las amenazas SAM que tengamos a ese paquete, ¿no? En respuesta a una amenaza inmediata. Es decir, es una amenaza que no se tenía prevista o no se conocía del todo, pero que representa una amenaza en el momento, ¿no? Y por eso es reactiva, ¿no? Se nos presenta la amenaza y nosotros reaccionamos, ¿vale? Ok, dentro de esas misiones, pues básicamente las podemos desglosar en dos tipos. Las que formaríamos parte de como un recurso SIT en una área de responsabilidad, es decir, tipo, pues bueno, cuando hacemos una zona que tiene un AFAC o algo así, pues nosotros seríamos un vuelo más dentro de a lo mejor de otros vuelos que están destinados a CAS, pues seríamos un sit on call para neutralizar cualquier tipo de amenaza pues que ha aparecido en la zona y nosotros pues somos ese recurso SID para esas misiones, ¿vale? Esto no lo solemos hacer mucho porque, bueno, puede ser un poquito aburrido porque a lo mejor pues no aparecen SAMs y tal, entonces, bueno, es una misión a no ser que se busque mucho eso. Lo que normalmente vamos a hacer como RSIT es una escolta SID, integrados en un paquete, en un grupo de ataque. Al igual que hay diferentes tareas, hay unos strike, otros que son de escolta aire-aire, pues nosotros seríamos una escolta SID
y nuestras acciones irían encaminadas a neutralizar esos sistemas antiaéreos que fueran factor para nuestro vuelo, ¿vale? O para nuestro paquete, ¿no? Entonces tendríamos que cubrir tanto el ingreso, el objetivo, como el regreso, ¿vale? Es la famosa esa frase de los SID, ¿no? De que son los primeros en entrar y los últimos en salir, ¿no? Pues sería un poquito esa la idea. Vale, ok, el hecho de que sea una amenaza, ¿no? Que, o sea, que actuamos como en reacción o que no es bien conocida, no significa que no tengamos ni idea de que hay allí, ¿no? Normalmente pues sí que lo conocemos, lo que a lo mejor no tenemos localizada su posición o a lo mejor no ha sido posible organizar una misión preplan anterior que neutralice esos sistemas antes de un ataque, ¿no? Entonces, sea como sea, nosotros tenemos que poder estudiar un poquito el escenario o al menos saber qué unidades de SAMs o de sistemas antiaéreos hay en la zona y tener ese estudio bien realizado, ¿no? En cuanto a su despliegue aproximado, ¿no? Por ejemplo, en esta situación, pues bueno, que el SA6 esté aquí o a lo mejor esté en otra posición, no es tan importante como el hecho de saber que sí que en la zona hay un SA6, ¿no? El SA3, bueno, aquí está pues, un poco puesto con calzador porque el SA3 precisamente es un sistema fijo y eso una vez se pone, pues obviamente sí, lo puedes desmontar y llevártelo a otro lado, ¿no? Pero normalmente no porque es un sistema fijo, ¿no? Entonces eso sí que normalmente se sabría, ¿no? Pero bueno, lo he puesto ahí, ya ha quedado ahí. Y los SA8 pues sí que son sistemas, de hecho son, nosotros cuando hacemos la RSID normalmente lo que nos vamos a enfrentar sobre todo pues son a esos sistemas que son sobre todo de vehículos autónomos, ¿no? El SA8, el SA15, etcétera, ¿no? Son el SA19, ¿no? El Tunguska. Pues son esos sistemas que se pueden mover, tienen una alta movilidad y por tanto es muy difícil tenerlos localizados de antemano, ¿no? Y lo que digo, lo importante en esta situación, este sería el IP, el ataque, ¿no? Pues en esta situación tendríamos que cubrir desde que ingresa, el ataque y la salida, ¿no? O sea, habría que cubrir todo, no simplemente un momento puntual en el TOT y tal, ¿no? Habría que cubrirlo entero, ¿no? Bueno, el otro día veíamos, ¿no? Que hicimos esa sesión de evasión, veíamos en la inteligencia, ¿no? Pues las amenazas, ¿no? Y todas sus características y demás, ¿no? Pero también lo comentamos, esta vez ya no solo son una amenaza, no solo representa una amenaza, sino también son nuestros objetivos. Y por tanto, tenemos que hacer un estudio más pormenorizado o mayor, ¿no? Otras características aparte de estas, de los alcances y las prestaciones y demás, pues sería lo que hemos dicho antes, ¿no? La capacidad de movilidad que tiene ese sistema, si es fijo, si es móvil, pero se tiene que desplegar como un SA6 o un SA10 o algo así, o los vehículos que son autoportantes, ¿no? Autónomos, como lo que hemos dicho antes, el SA8, el SA15, etcétera, ¿no? Esto es importante para saber qué capacidad de movilidad, si a lo mejor creemos que está en una zona y cuando lleguemos pues se ha desplazado 15 kilómetros, ¿no? Este tipo de cosas son importantes. ¿Qué capacidad de seguimiento tiene? Porque esto pues puede alterar mucho cómo afrontamos esa amenaza, ¿no? O cómo intentamos destruir esa amenaza. Si solo puede seguir un blanco, pues esas tácticas de un señuelo y un cazador, pues nos puede funcionar perfectamente. Pero si puede hacer el seguimiento guiado de varios blancos, pues oigo por ahí mucho ruido. Perdón, me había movido esto. Vale, pues eso, si tiene esa capacidad de seguimiento múltiple, pues ya no nos sirve, ¿no? Porque podría disparar al señuelo y al cazador al mismo tiempo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas los tenemos que tener en cuenta. ¿Y cómo es la composición? ¿No? A lo mejor, por ejemplo, podemos tener una batería SA6, que sabemos que tiene un radar o un vehículo con los dos radares, el radar de seguimiento y el radar de tracking, de guiado, pero a lo mejor esa batería pues tiene dos radares de este tipo, ¿no? Y damos por sentado que tiene uno solo, lo neutralizamos y luego resulta que tiene otro de apoyo y que puede seguir operativo, ¿no? Pues entonces hay que hacer un poco o saber un poquito. Ya digo que no muchas veces no sabemos no tenemos toda la información. Precisamente por eso es una SID reactiva,
Pero bueno, a lo mejor sí que podemos saber muchas cosas, ¿no? Pues eso, qué elementos tiene, qué radares, el número de lanzaderas, si esas lanzaderas son autónomas, etcétera, ¿no? Y luego la capacidad de redundancia de la zona, ¿no? Si ese SAM que es nuestro objetivo, a lo mejor tiene otro SAM que lo cubre a él. Y para atacar ese SAM, pues el otro es factor, ¿no? Aunque no sea factor para el ataque, pero sí que puede ser para el nuestro, ¿no? Entonces, como ver, es un poquito, pues, este estudio de aquí, ¿no? Estudiar cómo es la zona para saber qué pasa aquí, ¿no? Por ejemplo, en este ataque, pues, el SA3 vemos que no es factor para el ataque porque está alejado, el SA6 sí, y los SA8 también, pero bueno, a lo mejor si el ataque se planifica a los 20.000 pies, pues los SA8 dejan de ser factor. Así que realmente aquí el único SAM que es peligroso para el ataque, si se hace así, pues sería el SA6, ¿no? Pues ese tipo de cosas, saber un poquito no solo las características de los SAM, sino la capacidad de despliegue que hay en la zona de objetivo, ¿vale? Ok, más o menos pues sería tener esta información, ¿no? En cuanto a un SA6, pues bueno, tenemos todas sus características, sabemos qué tipo de vehículo es, el símbolo que tiene en el RWR, pues eso, los alcances, hemos calculado su stop line, es decir, sabemos hasta qué zona podemos acercarnos aproximadamente a cierta altitud, ¿vale? La detección, el blocaje y luego pues esos datos, ¿no? De qué consta la batería, pues si tiene un solo radar o a lo mejor tiene el apoyo de un segundo radar, que tiene 6 lanzaderas o a lo mejor tiene menos, tiene 4, pero son lanzaderas que no son autónomas, por tanto destruyendo el radar pues neutralizamos la batería y luego si tiene otros vehículos de apoyo, ¿no? Y aquí podría ser pues a lo mejor tiene cubriéndolo un SA9 que es un SAM IR que bueno, puede condicionar a lo mejor pues el acercarnos a bombardear o ese tipo de cosas, ¿no? Hacer un poquito ese estudio, que va un poquito más allá de lo que veíamos el otro día como amenaza, ¿no? Bueno, eso lo iremos viendo en todas las sesiones, un poco machacando eso de la información, la inteligencia y esos datos, ¿no? Porque nos ayudan en nuestra tarea. Vale, y luego pues como cualquier otra misión de Strike, pues hay un montón de cosas más que influyen, ¿no? Pues lo típico, como cualquier otro, como en la planificación de otra misión, ¿no? La meteorología, la visibilidad, puede condicionar qué tipo de armamento, qué tipo de perfil vamos a usar, perfiles altos, bajos, armamento guiado, no, todo eso influye la orografía para la ruta, pero muchas veces también pues para las capacidades de evasión que tenemos. Vimos el otro día que teníamos dos zonas. Los chicos buenos, los F-18, tenían, tenían una zona muy montañosa y tenían más facilidad de evasión. En cambio, los chicos malos, los F-16, tenían una zona más plana y se lo tuvieron que currar mucho más, ¿no? Pues eso puede influir, ¿vale? Las rutas, los recursos, el soporte, pues si tenemos que hacer un rejoin con otros vuelos o tenemos un tanker y tenemos que hacer AR, ¿vale? Un repostaje, etcétera, ¿no? Bueno, ya digo, lo que tendríamos en cuenta en cualquier otra strike, ¿no? Y luego unos datos que a nosotros nos interesan especialmente. El tot del strike, es decir, cuándo el strike va a hacer su bombardeo y sobre todo, más que ese strike en concreto, la ventana que nosotros vamos a cubrir, ¿no? Ese in, target y out, ¿ok? Y por último, el armamento, que como vamos a trabajar a reacción, como reacción a una amenaza, nos interesa un armamento que sea rápido, fácil de mecanizar y que no tenga mucho tal, ¿no? Eso solo es el HARM, ¿vale? No podemos hacer una SID de reactiva ni con Mavericks, ni con bombas, ni con demás, porque son armamentos mucho más lentos, que requieren más mecanizaciones, blocajes y demás. Por tanto, el arma ideal, y de hecho la única que usamos en SID reactiva, es el HARM, ¿vale? Bueno, ¿y cuál es la metodología que nos permite hacer esto, ¿no? Cubrir esta zona, estar siempre atentos a esa reacción a un SAM que aparezca de improviso, pues sería esto, ¿no? Sería una SID cap, ¿vale? Es una cap tipo hipódromo, o exactamente no, pero muy parecida, casi clavada a lo que sería una capa de aire, ¿no? Que ya la hemos hecho muchas veces. Pues es lo mismo, pero en concepto SID. Dos tramos, tramo en caliente, tramo en frío, una distancia que nos permite, bueno, eso ya veremos luego, y la vamos a hacer
cercanos a esa Rmax, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque así tenemos este margen hasta la stop line de presionar más o menos, ¿vale? Entonces, tiene que ser un poquito conservadora en ese sentido, porque bueno, esta distancia a lo mejor son 6-7 millas y como el misil nuestro es bastante rápido, pues nos permite mantenernos más alejados. Y tenemos este margen para reaccionar, ¿no? Si la metemos en la stop line, pues nos quedamos sin margen para reaccionar. Si nos metemos muy dentro y tenemos que hacer una evasión yéndonos al suelo, esa contrarrotación y esos relevos se van al garete. Se acabó nuestra táctica, ¿no? Entonces, por eso tiene que ser por fuera de esa Rmax, ¿de acuerdo? Sus características, pues eso, unos tramos que sean cómodos. Si es muy corto los tramos, apenas no da tiempo a escanear la zona o a estar pendientes de la zona, así que unos 15 millas sería ideal. Lo vamos a controlar por joystick, es decir, con esa conexión de TACAN aire-aire, y vamos virando más o menos en la milla 12-13, ¿no? Para permitir esa distancia adecuada de 15 millas. ¿Ok? Como una CAP. No tiene gran novedad a una capa aire-aire. Ese punto de cap, pues ya lo hemos dicho, en la R máxima aproximadamente, ¿vale? Si somos un poquito más conservadores, pues mejor, ¿ok? Y sobre todo teniendo en cuenta que vamos a hacer, nos vamos a enfrentar a SAMs que posiblemente no hayamos detectado, así que no sabemos exactamente dónde esté, ¿no? Entonces muchas veces esa cap la vamos a hacer a una distancia que nos permita estar seguros desde el objetivo, ¿no? Por ejemplo, si sabemos que hay un SA6 que tiene un alcance de 18 millas, pues vamos a poner nuestro punto de cap a 20 millas del target. Y así nos curamos en salud. Esté 2 o 3 o 4 kilómetros más cerca, más lejos, pues dentro de lo que cabe estamos más a salvo, ¿vale? Siempre tiene que haber alguien en caliente, ¿vale? El concepto es que como vamos a reaccionar, es decir, vamos a reaccionar a una amenaza que es inminente, que acaba de salir, en nuestro caso pues será un SAM que se enciende, recordemos cómo hacía el Skynet, ¿vale? Aparte de intentar controlar el mundo con los Terminators, lo que hace es enciende y apaga los SAMs dependiendo de la amenaza, ¿no? Entonces, si se enciende es que hay alguien en alcance y por tanto es una amenaza inmediata, ¿no? Pues por tanto nosotros lo que tenemos que hacer es reaccionar de forma inmediata. Eso es lo que condiciona que siempre tiene que haber alguien en caliente. Entonces la idea es, el tramo en frío lo vamos a hacer un poquito más rápido para que esté el pollo que está en frío y va a virar a caliente, se posicione por detrás antes de que este vire a caliente, ¿no? Es un poco la idea, ¿no? Tramo en caliente un poquito más lento, tramo en frío más rápido, ¿vale? Eso permite mantener una cap más o menos estable, pero que este tramo sea más rápido para posicionarse aquí antes de que este vire. Más o menos, ¿vale? No viene de 4 o 5 segundos si está por aquí, ¿vale? Pero es un poco la idea, ¿no? Tener esto en cuenta. Viraje, o sea, tramo en frío un poquito más rápido para estar en caliente siempre con alguien en caliente, ¿ok? Y luego el TOS, en lo que hemos hablado antes, el tiempo en estación, pues tendríamos que llegar aquí, obviamente antes de que llegue la strike y mucho menos antes de que sea vulnerable, ¿no? Entonces, como es normal, pues 2, 3, 4, 5 minutos antes de que llegue la strike, pues tenemos que estar ahí ya montando nuestra cap, ¿no? Y el tiempo, el bull time, pues sería esa cobertura que hemos hablado antes del in, el target y el out, ¿de acuerdo? Muy bien, y por último, pues hablemos de nuestro arma, ¿no? Nuestra arma va a ser el harm. ¿Y cuál es nuestra necesidad? Necesitamos un modo reactivo, es decir, que consigamos un blocaje antes de lanzar el misil, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque tiene que ser un arma que ha de ser versátil realmente. No sabemos si nos vamos a encontrar un SA8, un SA15 o lo que sea, ¿vale? Entonces no podemos tener un arma que esté preconfigurada para un armamento en concreto, así que ha de ser un modo de blocaje antes del lanzamiento, ¿vale? Esa versatilidad, ¿vale? Para enfrentarse a diferentes amenazas, de una mecanización rápida, que no requiera muchos pasos, ni buscar en diferentes sensores y me paso el SOI, me paso el TOI, me paso esto, me paso el otro. Un modo bastante rápido, ¿vale? Y luego una referencia a localización aproximada, es decir, que tengas cierta referencia geográfica o de localización del blanco. No que lo localice perfectamente, pero cierta referencia. ¿Por qué? Porque nosotros lo que nos interesa son los SAM factor que están en la zona. Imaginemos que tenemos en esta... Imaginemos aquí
que tenemos aquí un SA6 y este es otro SA6, pero que no es factor, ¿vale? Pues nosotros en el momento en que encaramos y vemos un SA6, cuando bloqueemos tenemos que confirmar que se trata de este, ¿no? Porque de nada nos va a servir destruir este cuando no es factor, el que nos importa es este, ¿no? Entonces sí que tenemos que tener cierta capacidad de tener una localización o saber un poco la posición de lo que estamos neutralizando o a qué blanco estamos atacando, ¿vale? Bueno, pues eso en el F18 nos lo da el modo TO, ¿vale? El Target of Opportunity, porque es de mecanización rápida, es de blocaje antes del lanzamiento y tenemos una TD Box, una caja de blocaje en el HUD que nos da una posición aproximada dentro de lo que es la zona, ¿no? Y podemos diferenciar si está dentro del objetivo o no. Si está en Astorga, pues no es un blanco que no. Ya sabemos que en DCS a veces hay un SAM a 100 kilómetros que bloca a alguien y le dispara y a nosotros nos salta la chicharra como que nos ha disparado a nosotros, ¿no? Ese tipo de SA la tenemos que tener y la tenemos que ir trabajando porque es con lo que tenemos que lidiar, ¿no? No tenemos que empezar a hacer evasiones cuando hay un SAM que está en a tomar por culo y creemos que nos dispara a nosotros, ¿no? Pues esto es un poquito lo mismo. Solo atacar a aquellos blancos que sean factor. Y en el F16 el equivalente al TO sería el hash, el que tiene el harm como sensor. La problemática del hash es que no tiene referencia a localización. Es decir, es un modo para atacar a blancos que no sabes la posición y por tanto no se cumple esta de aquí, ¿no? Esa referencia a localización. Así que aprovechando que ya tiene el POT, el Harm Attack Display es la pantalla que tenemos en cabina o que tenéis en cabina para usar el POT en asistencia del Harm, ¿no? Lo que es curioso es que, por ejemplo, yo que lo conozco de BMS, en BMS no tenía una característica que se ve que tiene en DCS, ¿no? Y es el hecho de que necesita triangular la posición y por tanto el pod trabaja mucho mejor a ciertos ángulos de la zona de interés para hacer esa triangulación, ¿no? Entonces, bueno, como nosotros lo que vamos a hacer es encarar y luego irnos a frío de la zona, quizás ahí se ve un poco mermada la capacidad del pod, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, lo importante es poner un misil en el aire, que aunque no tenga bien triangulada la posición, como luego va a hacer una guía activa, pues si ese SAM tiene dos posibilidades, o se apaga, con lo cual ya hemos conseguido nuestro objetivo, o si se enciende y bloca a alguien, pues ganamos o mejoramos nuestro blocaje, ¿no? O sea, aunque hagamos un uso del HAT, del HAD, mermando un poco sus posibilidades de triangulación, si ese radar sigue activo, pues el misil en sí se guiará perfectamente, ¿no? No sé si me explico. Básicamente el F-16 tirar del pod, ¿no? Y además es una gran ventaja que tenéis, es una herramienta cojonuda, os da una SA tremenda y gracias a ello, de hecho, es una plataforma SID de primer orden, ¿no? Vale, no sé si queréis añadir algo. Que para los F-16 es mejor en vez de ir de frente al blanco ir en ángulo. Sí, Si sí, te es pones en la órbita K, por ejemplo, si la pones un momentito, la diapositiva de la órbita K, la página 10, en vez de ir así directamente al SA6, lo que haríamos sería una inclinación pues de 45 grados hacia cualquier lado. Y eso nos vino igual de bien, porque podemos lanzar directamente desde 45 grados y el misil ya gira al blanco, o en el último momento encarar, lanzar y volver otra vez para atrás. Pero la órbita que vamos a hacer nosotros es de 45 grados de inclinación respecto del objetivo. Perfecto. Porque con esa inclinación al pod le das la triangulación perfecta. Vale. Ok, el tema es intentar reaccionar lo antes posible, ¿vale? Hoy lo que vamos a intentar trabajar es el tema de... tenemos una amenaza que sale de repente, ¿vale? Y seguido al MAT SA6, deberíamos decantar MAT SA6 y seguidamente un Magnum, ¿vale? Magnum SA6, ¿vale? Eso es lo que tenemos que intentar conseguir. MAT SA6, Magnum SA6, ¿vale? Ok. Y como hemos sido buenos chicos y hemos acabado los deberes que teníamos de la sesión anterior, tenemos deberes nuevos, ¿vale? Y será hacer una tabla tipo esta, que esta es la que hay en el documento, está hecha en BMS y tal, pues una tabla con el alcance y el TOF, el tiempo de vuelo del HARM, a diferentes altitudes, ¿vale? Más o menos de referencia.
y lo vamos a hacer en modo TEO para el F18 y en modo hash para el F16, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque estos modos, ambos, son más o menos de este perfil, ¿no? Este es el Target Opportunity. Tienen este tipo de perfil, es decir, son misiles que apenas hacen un poquito de love a veces, depende un poco del alcance, pero no hacen perfiles de mucho love, ¿no? Entonces, se trata un poco de saber cuál es nuestro rango de alcance a diferentes altitudes. ¿Ok? Eso sería un O poco... sea que el modo hash es el que tienes menos alcance, ¿eh? Sí, sí, por eso. Y bueno, y en el F18 prácticamente es el TOT, ¿no? El TO. Y luego si alguien quiere, porque ya os lo tenéis que oler, que en la siguiente sesión los deberes serían estos, ¿no? Hacer la misma tabla en estos modos, ¿no? El PB y el EOM, ¿no? El EOM es solo del F16, ¿no? El PB lo tienen ambos. Y que es un poco estos perfiles, ¿no? Son perfiles que tienen loft, ¿vale? Que el misil hace loft y por tanto mejoran mucho su alcance, ¿vale? Al mismo tiempo, como hacen loft y hacen una búsqueda más larga, pues también tienen un TOF más largo, ¿no? Entonces, estas tablas van muy bien para saber cuál es a qué blanco podemos afrontar, cuándo llegaría nuestro misil, etcétera, ¿no? Nos da mucha información del timing y de la capacidad o alcance de nuestro misil. ¿Ok? Una pregunta, ¿los F-15 atacan de qué latitud? ¿Se me oye? Ahora, te había ¿Los, perdido. los F-15 a qué altitud atacan? Vale, sí, bueno, ahora eso lo Ah, hablamos ahora. Ahora lo hablamos. ¿Alguna duda sobre esto? Y hacer una pregunta sobre el principio esto que has contado sobre el Skynet. Este tipo de sistemas entiendo que no son del principio de los SAMs, es decir, que es una cosa relativamente moderna, ¿no? Bueno, el Skynet es como se llama, es un script. ¿Vale? Esto es un script que funciona en DCS y lo que hace es simular el IADS, ¿no? O sea, el IADS es o sea, digamos que eso es real, es como funcionan los sistemas de defensa eh, en una zona, ¿vale? Son sistemas Sí, pero me integrados. refiero a eso. Ese sistema integrado de defensa entiendo que no es de los años 70, ¿no? O sea, que será algo relativamente reciente, ¿o no? Hombre, sí, claro, es algo O sea, reciente. que en el escenario de los años 70, 80, ese tipo de comportamiento de los SAM no sería así, ¿no? No hombre, a ver, lo que mejora es la tecnología, pero en Vietnam, aunque fuera por radio, iban notificando desde los radares de alerta temprano, iban notificando a los AMS cuando conectarse y cuando no conectarse, ¿no? O sea que esto de ese concepto de conectividad y de sincronización ha existido un poco siempre, lo que ha cambiado mucho es la tecnología. Hoy en día todo funciona con datalink y sistemas digitales y antaño pues funcionaba con teléfono o radio, ¿no? Ya. Pero bueno, básicamente es algo que desde el principio, ya te digo, en Vietnam no tenían los los SA2 que eran los que estaban allí, no los tenían siempre encendidos, ¿vale? Tenían lo mismo, radares de alerta temprana, iban siguiendo qué hacían los aviones americanos y reaccionaban a partir de ahí, ¿vale? Sí, pero oye, que la vulnerabilidad de los SAMs era mayor antes, ¿no? Sí, bueno, claro. También por otro lado, por ejemplo, eso tan chulo, ¿no? Que hacían los Weisel en Vietnam, que iban ahí a pecho descubierto y básicamente su mejor arma. ¿Y si habéis leído libros de del tipo este, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero bueno, que hablan eso de las Iron Hand y de los Weisel y de Vietnam y lo que se hacía por entonces, que sus armas preferidas eran pues las bombas de racimo y este tipo de cosas, ¿no? Pues ¿por qué lo podían hacer? Pues porque antes los hombres eran mucho menos letales, ¿no? Hoy en día no le digas a nadie que vaya a bombardear con bombas de racimo un SA-15, por ejemplo, porque, vamos, muere antes de ver el SA-15, siquiera, ¿no? Sí que eran o sea, eran menos peligrosas o tenían un tiempo de reacción, ese IADS inicial más lento, pero también el armamento de las misiones SIT eran también menos eficaz, ¿no? No sé si me explico. Claro. Un poco todo va de la mano. Es lo mismo que el aire-aire, ¿no? Se dice, oh, en la Segunda Guerra Mundial
Que hoy en día muchas veces se dice, no, hoy en día, hostia, todo es muy fácil, lanzas un misil y ya está, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial había que buscarlo, verlo, ponerte a sus 6. Ya claro, era más fácil porque también eran menos letales, ¿no? Entonces, claro, todo evoluciona. Es más fácil o no, pero todo evoluciona al mismo tiempo. Tu armamento, tu capacidad y la del enemigo. Por tanto, al final, los enfrentamientos que son contemporáneos suelen ser parejos, ¿no? Ok. Vale, pues vamos a ver un poco lo que vamos a hacer hoy. ¿Vale? Esto, sobre todo en relación a lo que preguntaba ahí. A con lo que preguntaba ahí. Frijoli. El frijoles. Vale, Mirmi. Bueno, vuestro vuelo salís de aquí, que es, no me acuerdo, ¿qué era? Jutaishi. Kutaisi, sí, ¿vale? Tenéis la salida a I-20, ¿vale? O sea que tenéis una salida muy relajada. Tenéis este primer punto que es, lo voy a seleccionar, primer punto de navegación, segundo punto de push, ¿vale? Si vais adelantados, que sería lo normal, podéis hacer en el push, antes de hacer el push aquí, unas órbitas y tal. Y del push ya os vais a la SIT, ¿vale? El TOS en la SIT tiene que ser las 11:48, ¿vale? O sea que hay que llegar aquí a las 11:48. La misión empieza a las 11, saléis a las 11:20. Creo que hay tiempo de sobra, la ruta es bastante fácil, ¿vale? Espera que aquí, no sé por qué. Vale. Eh, a las 11 y a las 11:50 llegan los F-15. Los F-15 van a bombardear, teóricamente, por encima de 18.000. Así que Vale. los SA-19, aquí pueden haber SA-19. Como veis, o sea, solo se sabe a ciencia cierta que hay un SA-3 y su posición. Hay un SA-6 también, pero no sabemos su posición. Y pueden haber SA-8 y SA-19. Los Claro, es que SA-10... si bombardean a 18.000 tenemos que bajar para poder tirarles a los S8. Claro, bueno, es que es lo que te iba a decir. Si este vuelo de ataque fuera humano, pues podrías coordinar un poquito, ¿no? Pero yo les he puesto que no bajen de 18, pero es la IA y ya se sabe que no hacen caso. Entonces, yo en las pruebas que he hecho... Porque a 25 los A8 se encienden, pero no sé si... Bueno, a ver. Se Sí, encenderán para los F15, a ver si les podemos pillar desde 25 nosotros. sí, sí, muchas tendréis que, o al menos, tener cierta actitud de picado. En el F-18 sí, ¿eh? Porque si no, sale dentro de lo que es el scan del misil y no lo ves. Entonces, si tenemos un MAT de SA8, hay que hacer un ligero picado porque si no, no te aparece en la pantalla. ¿Vale? De un principio, lo que es más factor es el SA6 y el SA3. ¿Vale? Eso es lo que es más factor. Si el F-15 hiciera bien su trabajo, pues neutralizando esos dos, si aparecen, estaba hecho. ¿Vale? Pero ya digo, muchas veces baja. Entonces tendremos que estar un poquito ahí atentos a si tenemos Spike de SA8, neutralizarlo. Y los SA-19 de un principio no, pero si vamos sobrados de misiles o tal, pues también, ¿vale? Ya digo, tenemos que trabajar. Esto es un poquito forzado, ya digo, porque vamos a interactuar con la IA y la IA, pues claro, hace lo que le han programado y lo hace como quiere. No tenemos esa capacidad de coordinación que tendríamos con otro vuelo. Así que nos tendremos que adaptar. Eso también hace que el entreno sea mejor para nosotros, ¿no? Nos exige más porque tenemos que hacerlo bien. Pero bueno, tampoco nos vamos a preocupar si derriban a los F-15 o no. Nos vamos a preocupar más de detectar esas amenazas y reaccionar lo antes posible, ¿vale? Si al F-15 se le va la pinza y de repente por defenderse de un MAT se va para abajo, pues oye, es un primo. ¿Vale? Es un poco la idea. Vale, pues vuestra cap estaba pensada como está en la de atacar, está así, ¿vale? Pero bueno, es lo que tú dices. Si la queréis hacer así o la queréis hacer así, Sí, la vamos a inclinar un poquito. como queráis, ¿vale? La idea es intentar manteneros en este punto, ¿vale? Tenéis cierto margen, ¿vale? Pero intentad no presionar más. Y es importante desde las 11:48 a las 11:58. ¿Vale? Como tenemos datalink y tal, los F-15... 10 minutos nada más, de 2:48 a... Sí, son 10 minutos solo. Es lo que tardan más o menos los F-15 en atacar y pirarse, ¿vale? O sea que es relativamente rápido, ¿vale?
Ok, ¿qué más quería deciros? Bueno, creo que ya está. Hacia arriba para no interferir mucho con ellos y ya está, ¿vale? No sé, ¿alguna duda más? No. Vale. Vespa, que somos... Ah, bueno, eso. Sois 4, 2 más 2. Lo ideal es que os, en cierta manera, que os vayáis turnando, ¿no? En el sentido pues que si hay dos en tramo caliente, pues ya os organizáis vosotros. Primera amenaza disparo yo, la segunda disparas tú y tal, ¿no? Un poquito y tal, para que Ujú. no, para que uno no se quede sin armamento y el otro no haya disparado nunca, ¿no? Eso ya os lo ponéis, os lo organizáis vosotros. El Vespa, somos 4 también. También haremos lo mismo, 2 más 2. Ah, espera, aquí nos falta el otro vuelo. Vale, pues quito esto y meto este, no, este. Vale, los F-15 hacen lo mismo, vienen hasta aquí y desde aquí atacan. El TOT y la ventana de ataque es la misma, o sea, es lo mismo. A las 11:48 tendremos que estar aquí ya montando la CAP y cubrimos 10 minutos, exactamente lo mismo, ¿vale? Las amenazas las mismas. Hay un SA-3, puede haber algún SA-8, un SA-6 por aquí, no se sabe cuál es. Y la idea es proteger durante esos 10 minutos. ¿Ok? ¿Alguna duda del Vespa? Vale. ¿Quiénes somos los Vespa? Los Vespas somos... Yo voy de líder, Tranchetes de 2, Birman de 3 y Tubik de 4. ¿Vale? Vale. ¿No te has bajado las de atacar? Sí, lo tengo, lo Ah, tengo. vale, No, vale. es que como no veo aquí a Birman, por eso te preguntaba. ¿No está de 2? ¿De 3, Birman? No Ah, vale. está en el No es... Discord. Ah, vale, se ha caído, tío. Pues se le habrá jodido el internet. Pues bueno, si no está, te quedas tú solo de segundo elemento, Vic. Vale, ¿Vale? Contrarrotaremos Tranchetes y yo y tú por detrás. ¿Vale? vale. Los F-18 operamos desde el carrier. Todos los datos del carrier son exactamente los mismos que de Blue Waters. ¿Vale? Es el US Nimitz. Su TACAN es el 39X. Las frecuencias de Marshall y del SO son exactamente las mismas que es 269 Marshall, 255 LSO, ¿vale? Lo mismo que en Blue Waters, ¿vale? No tiene que haber ningún problema. Estamos en caso 1, así que no hay mucho problema. Eso sí, recordar que estamos con Airbus y hay que hacer todo el rollo del Airbus. Ok, Cuestión para los Viper. Si vamos a operar por secciones, una sección caliente y otra en frío, los TACAN deberían ser los de los líderes, ¿no? Para mantener la separación. sí, TACAN del 1 con el 3 y el 2 con el 4, Vale. ¿vale? Creo que en las de atacar ya lo puse así. No, pero pusiste como separación entre la misma sección, de los dos elementos de la sección. No, o sea, vais 1 y 2 y 3 y 4, ¿vale? Y por tanto, el 1 tiene que llevar separación con el 3 y el 2 con el 4. Exacto. Vale. Y yo la separación, cómo la hago? Entonces, Tú conmigo. En este caso, claro, espera. Lo tengo que tener por aquí. yo me Me pongo parece, 43 también. me parece que llevábamos 41. 43 X-Ray. Vale, tú llevarías el 104, ¿vale? Vale, yo El 104. Vale, 104. Si lo estuviera cambio aquí. Birman, no, pero como no está Birman, pues tú el 104, porque vas enlazado conmigo, ¿vale? Sí, Vale. Sí, es verdad, yo estoy enlazado con Mirmi. Con Sí. Birme, exacto. Tú vas de 3 y vas enlazado con 11, Birme. 75, 74 y 12. Ok, y por último los Pontiac. Pontiac sois solo dos, Chinichi y Dender. Por tanto lleváis 4 misiles y solo el depósito central. Así que vosotros, por si acaso, lo suyo es que lo intentéis hacer el ingreso, pero si os come el push, pues, o el push time, pues dejarlo, ¿vale? Pero la idea es que salgáis, sois los que primero despegáis, 6 cuarto,
¿vale? Los Vespa despegamos ahí 20, tenemos margen, pero vosotros ahí cuarto, despegáis, os vais, hacéis el repostaje aquí con Texaco, ¿vale? Y este mismo punto que pone AR es también vuestro push, y desde aquí pues vais hacia la capa. Que no lo podéis hacer, pues bueno, lo intentáis hacer al regreso, ¿vale? Y vosotros ya la contrarrotación es 1+1, y porque pues eso, porque no hay más y por tanto os tenéis que apañar como sea. Lleváis los mismos, al final vuestro armamento es el mismo que el resto, en total son 8 harms, y vuestra amenaza es lo mismo, ¿vale? No lo repito, pero lo mismo, SA3, SA6 y demás hierbas. ¿Alguna pregunta de Toro? No. Vale, vuestros F15 lo mismo, vienen por aquí y la cobertura es la misma, 11:30, 11:48, 11:58, 10 minutos, ¿vale? Ok, pues bueno, pues si no hay más preguntas, vamos al lío.